Hola, buenas tardes a todos. Fabila Editorial les da una vez más la bienvenida a este nuevo lanzamiento. Hoy les traemos al filósofo Adriano Fabris con su libro El amor ambiguo, entre pasión, cerebro, deseo y don, seducción y fidelidad. También nos acompaña desde Tunja, Colombia, el filósofo Alfredo Rocha de la Torre, quien conversará con el autor sobre literatura y filosofía. Desde Polonia nos acompaña nuestro músico invitado Miguel Szachowski, quien nos hablará de su música y nos presentará 4 hermosos temas, entre los que se encuentra el que acabamos de escuchar, un arreglo flamenco del vals número 2 en do sostenido menor, opus 64, de Chopin. Ahora los dejo, Andrés Pinzón, para dar inicio a nuestro evento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el lanzamiento de este hermoso libro que ven acá, El amor ambiguo. Vamos a invitar al autor. Hola Adriano, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo desde Colombia y agradecerte en nombre de la editorial por este hermoso libro que nos has dado, que sigue ampliando nuestra colección Brechas, nuestra colección de ensayos, y la verdad, Adriano, estamos muy agradecidos contigo y muy contentos con este libro que nos permitiste publicar. Entonces, muchas gracias de parte de todo el equipo y sé también que de parte de los lectores. Gracias a ti, Andrés, gracias a la editorial Fábila. Soy muy feliz de esta posibilidad de una traducción en español de mi librito sobre el amor ambiguo, una experiencia en la cual todos somos involucrados, la experiencia del amor y su ambigüedad. Bueno, y también tenemos hoy un invitado muy especial, que es el profesor Alfredo Rocha. Profesor, muy buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y ante todo por el enorme placer de poder compartir nuevamente con mi querido amigo Adriano y poder hablar de su magnífico libro, que de verdad es algo que debe ser leído con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a iniciar, pues, primero queremos conocer, profe Adriano, un poco sobre usted, un poco sobre su trayectoria filosófica. Aquí en Colombia, pues, no lo conocemos mucho. Yo sé que en Italia lo conocen, en otras partes de Europa, pero en Colombia, a pesar de que usted ya ha venido, digamos, varias veces aquí a Colombia, pero no tenemos esta producción, que es lo que nos permite nosotros interactuar mucho mejor con los escritores, en este caso, con su propuesta filosófica. Entonces, cuéntenos un poquito de su carrera, de sus proyectos, de sus líneas filosóficas. Sí, yo soy un alumno en Italia del profesor Vittorio Sainati, un filosofo della ermeneutica, della tradizione ermeneutica alemana e italiana. Y he sido alumno también de un otro gran filósofo de la tradición hermenéutica, Hans-Georg Gadamer. Tuvo la posibilidad de estudiar con él en Heidelberg y de estudiar con él también la filosofía de Martin Heidegger. Yo he traducido algunas obras de Heidegger desde el alemán en el idioma italiano y mi primera reflexión fue dedicada a la filosofía de Heidegger y a la lógica de la hermenéutica. Después mi interés se direccionó a la filosofía de la religión, o podemos así decir mejor
a la filosofía de las religiones, porque Gadamer había subrayado la dimensión religiosa en el pensamiento de Heidegger. Y no solo en el pensamiento de Heidegger, sino yo creo en toda la filosofía contemporánea hay una dimensión religiosa que no está así presente en el explícitamente, pero hay en el sentido del nihilismo también, como negación de la sensibilidad religiosa. Y con el gran amigo profesor Alfredo Rocha de la Torre hemos fundado hace... Profe Adrián, bueno, parece que se fue la señal un poco. Vamos, ya volvió Adrián. No, sigamos con Adrián. Disculpe, Sí. estoy conectado. Tengo quizá una dificultad de conexión. Sí, el CENIC es un gran proyecto de investigación en el cual la filosofía contemporánea está profundizada en su sentido nihilístico. Y nuestra intención es preguntar qué significa nihilismo en el contexto del debate contemporáneo y cuáles son las formas del nihilismo. Con el amigo Alfredo Rocha, nosotros tomaremos parte al próximo Congreso Mundial de Filosofía que estamos organizando en Italia en el 2024. Bueno, mi perfil filosófico tiene una tercera y última parte, intención. Me interesa muchísimo profundizar los aspectos de la ética, o sea, de la filosofía moral, que no es algo complejo, abstracto, es preguntarnos los criterios y los principios de nuestra de nuestro hacer, de nuestra vida. Y sobre todo los criterios y los principios, nuestra responsabilidad también de nuestra vida filosófica. Lo mismo Heidegger se preguntó sobre esta temática. No hay simplemente una teoría abstracta. El filosofar no es un pensamiento abstracto. El filosofar es algo que tiene su propia raíz en la vida del filósofo mismo. Bueno, el filósofo mismo y todas las personas que pueden pensar, pueden teorizar, pero está al interior de la teoría una ética, una reflexión sobre los principios del hacer, de la vida, del hacer filosofía. Bueno, yo puedo hablar, creo, nosotros podemos hablar de esta ética que está al interior de la teoría, hablando de teorética, ni simplemente de teoría, sino también de una teorética. Y finalmente hay muchas experiencias que todos los seres humanos y también los filósofos como seres humanos pueden profundizar al interior de esta ética pensante, esta ética que está en el corazón del pensamiento.
podemos así decir. Por ejemplo, la experiencia del amor. Y nació en esta perspectiva la idea de profundizar la emoción, la forma de vida del amor en sus varios aspectos, en su propia ambigüedad. Ok, muchas gracias, profesor Adriano. O sea que podemos decir que este libro se sitúa precisamente en esa última, digamos, preocupación de la ética y podemos decir que el problema de la ambigüedad de cierta forma es un problema ético, es un problema de responsabilidad. Claro. Bueno, profe Alfredo, ahora sí, una presentación muy cortica, profe, y seguimos la línea entonces para empezar a hablar ya del libro El amor ambiguo. Andrés, solamente junto con Adriano fundamos el CENIC, el Centro Internacional de Estudios sobre el Nihilismo Contemporáneo, precisamente en un verano pisano. Recuerdo tanto esa decisión que tomamos. Soy profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hace 4 años aproximadamente y tengo, pues mis estudios son básicamente en Alemania. Eso sería todo, Andrés. Perdón, listo, profe, muchas gracias. Entonces empecemos ya a hablar un poquito del libro sin dañarle la lectura a los oyentes, pero sí empecemos a rodearlo, a dar como unos rodeitos allí. El título, profe, ha causado bastante inquietud. Hay muchas personas que se han acercado al libro solo por el título, ¿sí? ¿Qué sería eso dentro de ese marco que usted ya nos dio de la ambigüedad del amor? ¿Qué es eso de la ambigüedad del amor? El amor es un fenómeno de nuestra vida, pero la palabra amor debe ser manejada con mucho cuidado, porque es una palabra sombrilla, podemos así decir. Dice una experiencia que todos los seres humanos hacen, es una pasión, por ejemplo, la pasión romántica, es una emoción momentánea, es una pasión en el presente, pero sobre todo en nuestra tradición, en la tradición del pensamiento occidental, hay dos caras del amor. Entre todos, a partir del mundo griego, del pensamiento griego, amor significa eros, deseo de conseguir, pidiendo a los otros lo que a mí me falta. Es la experiencia de una falta fundamental del ser humano que puede ser obtenida gracias a los otros. Todos podemos recordar el relato de Platón en el diálogo que habla del amor, en el cual los amantes son dos partes de una unidad que los seres divinos han distintos, pero cada uno quiere
encontrar en el otro su mitad propia, su propia. Bueno, esta es una tradición. El amor como deseo de adquirir en el otro lo que me falta. El deseo es algo que me trae afuera. Pero hay una otra idea del amor que está también al interior de la tradición occidental filosófica y no solo filosófica. El amor es un don, es no algo físico, no algo conectado al deseo, todo el contrario. Yo tengo la plenitud y puedo ofrecer a los otros todo lo que tengo, todo lo que yo soy. Dos caras que son distintas. La primera pertenece a la tradición griega, la segunda pertenece a la tradición judío-cristiana. ¿Y por qué yo tengo que ofrecer a mí mismo a los otros? Porque esta es la respuesta de la tradición cristiana. Dios, por el primero, se ofreció a los seres humanos. Ok. Bueno, profe Alfredo, ¿algo que decir allí? Sí, Adriano, muchas gracias. La primera ocasión que tuvimos el placer de escucharte, veíamos esas dos concepciones que has mencionado. Uno, la concepción surgida desde el mito de Aristófanes, en el banquete de Platón, y la otra un poco desde la tradición judeocristiana. Yo pensaba, con base en el inicio del libro, que me parece que es muy fuerte, positivamente pensado, lo que tú afirmas sobre quién no ha de alguna manera escuchado en algún momento de su vida un te amo o quién no ha enunciado un te amo. Y luego te preguntas por el sentido mismo y el cuidado que hay que tener con la palabra. ¿Sí? Entonces yo aquí veía desde el inicio dos cosas que espero tú me puedas aclarar o contrariar. Y en primer lugar es el sentido mismo del lenguaje. O sea, en la palabra te amo se pueden ver dos concepciones, llamémoslas así, existenciales del lenguaje. Lo veía yo distorsionando un poco a Michel Henry, el lenguaje de la vida y el lenguaje del mundo. O sea, el te amo, llamémoslo un tanto irresponsable éticamente pensado, que sería un lenguaje del mundo, el lenguaje de los conceptos vacíos, de los términos vacíos, y el lenguaje del te amo como una responsabilidad de carácter ético con el otro. Y lo pensaba aquí en el sentido levinasiano. Entonces pensaba en cómo lo que marca la experiencia auténtica del amor podría ser precisamente el sentido y la connotación existencial, ética, que tiene el lenguaje mismo. Tú sabes, en ciertos contextos ya creo que pasados de moda en la misma Alemania, la diferenciación tan grande que el alemán tradicional hacía entre un amigo, un buen amigo, y la novia o el novio, o el conocido, que los neófitos pues teníamos problemas allí al ser latinoamericanos, podíamos presentar a alguien como amigo, y ellos muy decentemente, pero frente a uno mismo le decían, tú no eres mi amigo, tú eres un conocido. Entonces, digamos, ese cuidado con el lenguaje mismo que expresa una experiencia existencial y ética de la persona que lo enuncia. Y sentía que ese inicio de tu libro, que es tan hermoso, nos hablaba también en el fondo de una concepción del lenguaje como responsabilidad para con el otro. No sé si tú aceptas esa interpretación que yo estoy haciendo y si te parece adecuada del todo o no.
Sí, agradezco muchísimo esta lectura. Gracias porque es una lectura que subraya lo que es lo más importante, la responsabilidad en nuestro hablar, en la experiencia del lenguaje que podemos desarrollar. Porque el lenguaje mismo, también el lenguaje filosófico, pero el lenguaje que hablamos cada día es algo ambiguo. Muchas palabras tienen muchísimos sentidos y no es simplemente, no es así fácil expresar precisamente con coherencia lo que queremos decir. Es más fácil hablar simplemente sin pensar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando yo normalmente sí expreso estas palabras, te amo, ¿qué significa? Te quiero, tengo un deseo, deseo tu propio bien. O sea, también puede significar, puede decir deseo que tú estás relacionada a mí mismo, pero para que tú puedas estar relacionada a mí mismo, tú tienes que permanecer diferente en tu diversidad, en tu propia individualidad. Ahora bien, yo quiero tu separación, quiero tu diferencia. El amor verdadero no es simbiótico, no es una unidad indiferenciada. El amor verdadero tiene en sí mismo algunos elementos del odio. ¿Qué significa el odio? La separación, la diferencia. Tú tienes que estar independiente para que yo te pueda amar. Otra cara, otros aspectos de la ambigüedad del amor. Y solo las personas que entienden el amor en un sentido romántico pueden pensar que el amor sea una unidad indiferenciada entre los dos amantes. No, el amor verdadero es una relación que ayuda cada amante a permanecer, a devenir lo que es en su individualidad. No una indiferencia, sino una relación. Adriano, con lo que dices, solo quisiera yo resaltar algo que tú conoces muy bien, obviamente, porque eres un experto también en Martin Heidegger. Lo que afirma el mismo Heidegger en la pregunta por la técnica, con el concepto de salvación. Veo que es la misma tendencia y es precisamente una tendencia que va más allá de la unidad simbiótica y se convierte en un desplegar de la posibilidad de que el otro sea lo que es. Entonces Heidegger, solo lo menciono para resaltar lo que está diciendo Adriano, Heidegger sostiene que salvar es mucho más que
no sucumbir, evitar que alguien sucumba a lo que está amenazado o a una amenaza. Dice, salvar es ir a buscar algo y conducirlo a su esencia, con el fin de que así, por primera vez, pueda llevar a esta esencia a su resplandor propio. En ese sentido, es una concepción de amor como salvación, no en el sentido judeocristiano, pero en el sentido mucho más fuerte de carácter ontológico. Lo recordaba Adriano porque me parece que desde tu lectura ética estás de alguna manera propiciando o invitando a concebir el amor como una salvación mutua. Y me parece que es una metáfora supremamente bella que tú desarrollas en tu libro también. Soy totalmente de acuerdo. Sí, sí, gracias, Alfredo. Esta es la posibilidad que nos ofrece el amor. Es una salvación que los amantes encuentran recíprocamente. Cada uno puede ofrecer una perspectiva de salvación al otro. Salvación, ¿qué significa? Significa sentido, sentido de su propia vida, una posibilidad de releer su propia vida como un relato en el cual todo se está conectado a todo lo otro. Y yo estoy conectado a los otros y sobre todo a la persona que me ama y que yo amo. Podríamos, Adriano, tú me permites y me disculpas que estoy hoy más heideggeriano que de costumbre, podríamos usar ese concepto heideggeriano de mismidad, de Selbischkeit, como una mutua pertenencia en la cual cada una de las partes despliega precisamente su esencia en la mutua pertenencia. Creo que esa es una figura de amor que también veo en tu libro y que me parece fundamental, pero nuevamente me recuerda a Martin Heidegger con ese concepto de mismidad de Selbischkeit. Sí, sí. Sí, sí, soy de acuerdo. Y sobre todo, en el mismo Heidegger hay una ambigüedad. Heidegger es un filósofo ambiguo. Hay una ambigüedad entre el Mit-Sein y la idea de la Selbischkeit, de la mismidad. El Dasein, el ser ahí, está aislado, pero está desde ya siempre conectado a los otros seres humanos. Los alumnos de Heidegger, Hannah Arendt, Hans Jonas, Günther Anders, Karl Löwit, sobre todo, que escribió su disertación doctoral sobre el Mitsein, sobre el Mitmenschen, el ser ser humano con los otros seres humanos, eligieron esta segunda posibilidad del pensamiento de Heidegger, el ser juntos a los otros como condición de posibilidad de la mismidad. En Heidegger permanece el ser para la muerte como horizonte final de mi autoafirmación. Yo pienso que lo que desarrollan los alumnos de Heidegger es mejor de lo que el Heidegger mismo desarrolló en conexión con la idea de la muerte, del ser mortal, mejor. Profesor Adriano, para
para ampliar un poquito otro de los, digamos, de los giros que usted desarrolla aquí en su libro, hay algo muy interesante que hace parte de todo lo que usted ha dicho. Usted dice que la filosofía debe transformarse de teórica a teorética, ya nos lo ha dicho. Eh, ¿Por qué debe hacer esta transformación? Aunque sabemos que ya desde, digamos, la tradición hermenéutica del siglo XX ya la filosofía ha ido haciendo esta transformación, pero ¿por qué se vuelve tan importante? Pensando, por ejemplo, en estos momentos que la humanidad está viviendo. ¿Mm? ¿Por qué la filosofía ya no se puede quedar solamente en ese plano abstracto, el cual también ha sido muy criticado Mm. por la ciencia, por los mismos filósofos? Pero ¿cuál es la urgencia de esto? De que la filosofía ya no se quede más en estos planos y la filosofía se convierta, digamos, como en algo que tenga un impacto mucho más social, mucho más cultural. Sí, yo creo que cualquier pensamiento filosófico, científico, tiene consecuencias. Y no se puede simplemente decir, bueno, yo tengo estas ideas, estos pensamientos, pero están simplemente en un nivel abstracto. Y toda la aplicación no me interesa, no es interesante para mí, no. Eh, por ejemplo, en la filosofía de Friedrich Nietzsche tiene muchas consecuencias, por ejemplo, en la historia, en las ideologías del siglo XX. No se puede decir, el mismo Nietzsche pensó todo, pero estaba en la Suiza, en Engadina, simplemente pensando. Nietzsche es responsable de lo que pensó y de las consecuencias. Otro ejemplo, Werner Heisenberg, el grande físico teórico, o otro ejemplo, los físicos del proyecto que finalizó la bomba atómica. Estos, sí, claro, fueron físicos teóricos, pero las consecuencias de los pensamientos de ellos fue la destrucción de dos grandes ciudades del Japón y muchas otras consecuencias en la vida de muchísimas personas, el equilibrio entre dos bloqueos y todo lo que sabemos. Bueno, cada pensamiento tiene consecuencias. Ahora bien, los filósofos, los científicos tienen personalmente la responsabilidad de lo que piensan. No hay simplemente una teoría y después otros pueden aplicarla en la práctica. No es así. Todos nosotros somos responsables de las consecuencias de lo que hemos pensado. Esto es la razón por que yo hablo de teorética, de una teoría que tiene que tener cuidado para las consecuencias y el mundo en el sentido global.
en la actual situación del medio ambiente, de las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras maneras de actuar, nos enseña en una manera muy, muy clara, yo creo. Profe Alfredo, ¿algo que decir al respecto? Simplemente resaltar lo que Adriano está diciendo. Pues conozco lo que él ha desarrollado con su concepto de teorética y me parece que es fundamental esa concepción de la filosofía como un reflexionar comprometido con el aquí y ahora. Obviamente un aquí y ahora concebido heideggerianamente, nuevamente lo tengo que mencionar, porque la práctica filosófica es una práctica de vida, tanto en su origen como en su perspectiva. Y en su origen lo digo pensando en Nietzsche, por ejemplo, el prólogo de Aurora, precisamente él muestra, muy cercano a lo que también afirmará el poeta Whitman, en el fondo que quien lee ese libro está tocando un hombre. Y al decir que está tocando un hombre, está mostrando que la filosofía deviene de la praxis de un hombre en una época determinada. Y obviamente genera un compromiso de carácter social y político. Yo sentía que el teorética de Adriano logra sintetizar de una manera, en el mundo contemporáneo, de una manera tal vez mucho más explícita, esa intención aristotélica de vinculación entre ética y política como práctica en la polis, como práctica en la sociedad. Y en ese sentido, desde la ética Nicómaco, estaría mostrando cómo toda teoría es praxis política, que Adriano lo dice con mucho mayor conocimiento de la ética que yo, obviamente, como una práctica ética no de carácter deontológico, sino de carácter, llamémoslo, existencial, de compromiso del individuo que piensa con los productos de su pensar. Y me parece a mí que es supremamente rico para la reflexión contemporánea, porque es un concepto propio. Bueno, entonces, con esto cerramos la primera parte. Vamos a escuchar una segunda obra musical y después conversaremos con nuestro invitado Miguel, que nos estará acompañando ahorita. Pero yo quisiera, si antes de dar paso, quisiera leer este primer o el inicio del libro que ya el profesor Alfredo nos mencionó y que me parece fundamental, y también para pues que ustedes, los que no han tenido acceso al libro, pues puedan darse cuenta de, de su estilo, de su riqueza filosófica. Entonces, así arranca el libro. Para los que tienen el libro son las páginas 26 y 27, las que voy a leer, y dice: que dé un paso adelante quien nunca en su vida haya pronunciado las fatídicas palabras, te amo. De hecho, es raro que haya alguien a quien nunca le haya pasado. Por el contrario, es más probable que esta frase la hayamos pronunciado muchas veces, a la misma persona o a personas distintas, con total sinceridad o con alguna finalidad recóndita. Pero cuando decimos te amo, ¿de verdad sabemos lo que estamos diciendo? ¿De verdad somos conscientes del significado, del compromiso, de las consecuencias que implican estas palabras? ¿Reconocemos en ellas el peso que realmente tienen? Claro, para hablar no siempre es necesario saber lo que se está diciendo o lo que se quiere decir, pero tener conciencia de ello en todo caso ayuda. Quizás ayude a evitar algún problema, por ejemplo, impide ser malinterpretados. Nos hace entender que ciertas afirmaciones son importantes, que pueden dejar huella, que a veces se refieren a fenómenos complejos. El amor es ciertamente uno de estos, y por eso la palabra que lo dice debe ser manejada con cuidado. El amor es algo ambiguo,
lo que en muchos aspectos y en formas para nada negativas, lo es en muchos aspectos y en formas para nada negativas. El primer aspecto, la primera forma de esta ambigüedad se refiere a la manera como el amor se manifiesta. Se trata de una emoción, de un estado de ánimo, de algo que nos acompaña y nos involucra, iluminando nuestra vida y causándole estragos. ¿O es algo que tiene que ver con procesos fisiológicos, con la red neuronal y que por lo tanto puede eventualmente ser inducido, desarrollado, fortalecido mediante el uso de sustancias específicas? El amor, en otras palabras, es lo que nos atrapa, dando sentido a nuestras relaciones con otros seres humanos, o es un fenómeno que puede ser explicado y controlado, reconduciéndolo a una específica función. Entonces nos damos cuenta que en estas dos primeras páginas ya queda todo el planteamiento de la ambigüedad del amor que el libro va a desarrollar más adelante. Entonces vamos con la interpretación musical y ya venimos con Miguel Tchaikovsky.
Bueno, vamos entonces a continuar con la charla con nuestro autor Adriano Fabris y el profesor Alfredo Rocha. Los invitamos entonces. Una de las riquezas del libro, profesor Adriano, es la intertextualidad que este tiene. Hay una gran intertextualidad allí. Y esa intertextualidad, curiosamente, no es con las grandes obras de la filosofía, sino con textos literarios, que lo hace particular. Entonces quisiera que habláramos un poco de eso. Yo creo que la pista que nos da, digamos, la cubierta del libro es el subtítulo, ¿no? El subtítulo nos dice entre pasión y cerebro, deseo y don, seducción y fidelidad. Y allí en este subtítulo empiezan las interconexiones que hay con diferentes textos. Ya hemos tocado algunos de ellos, pero hay algunos que no hemos tocado. Por ejemplo, el de la seducción, ¿no? No hemos hablado de esto y pues es una figura que es muy conocida a nivel literario, es una figura muy conocida o grandes figuras que han surgido allí. Entonces quisiéramos que iniciáramos este bloque, este último bloque, con esas intertextualidades que hay allí. Usted nombra varios libros, incluso también nombra una pieza musical, entonces hablemos un poquito de esto. Con mucho gusto, pero ante todo tengo que decir que la música de Miguel ha sido maravillosa. Es un gran ejemplo de, podemos decir, relación amorosa entre dos tradiciones que se conectan en una relación armónica, pero están distintas, separadas, pero conectadas. Es el sentido del amor bien hecho esto, pero hay también un amor que no marcha, que no es armónico, que no llega a su perfección. Es, por ejemplo, el amor como algo inquietante, como un amor que tiene un potencial de destrucción y de autodestrucción al interior del amor mismo. L'idea de la conexión, por ejemplo, entre amor y muerte, que en la literatura del siglo XIX, por ejemplo, pensamos al Werther de Goethe, se desarrolla y se expresa. Sí, porque la filosofía no es nunca filosofía de la filosofía, filosofía que habla de sí misma y sobre sí misma. Filosofía es siempre una filosofía de otro afuera de sí. Filosofía que se conecta a la literatura, filosofía que se conecta a la poesía, filosofía que se conecta al arte. Como nos enseña Alfredo Rocha, esta es una característica también del pensamiento de Heidegger, pero no solo de Heidegger, porque la filosofía, el pensamiento filosófico se entrelaza a otros pensamientos. La literatura, pensamos a Dostoyevsky, tiene una potencialidad filosófica a veces más fuerte, más importante que algunos filósofos mismos. Bueno, podemos encontrar temáticas filosóficas sobre el amor al interior de la literatura misma. El personaje de Don Juan, que no es un personaje simplemente, es una
modelo que se encuentra también en la vida, es una expresión, es una encarnación de una particular experiencia del amor. Es la experiencia del Eros. Hemos hablado en la primera parte de nuestra charla del Eros, pero es un Eros desarrollado hasta a las extremas consecuencias. Porque Don Juan no es el dueño de su propio deseo. El deseo, podemos decir, empuje a Don Juan, y Don Juan es un esclavo de su tendencia amorosa. En la historia de la literatura tenemos muchas versiones de esta pieza de teatro, la obra de Tirso de Molina, por ejemplo, El burlador de Sevilla. Hemos hablado de Sevilla con Miguel. Molière, que habla del Don Juan, y sobre todo Mozart en su obra Don Giovanni. Y después Kierkegaard y otros, Grabbe, Don Juan y Faust, y muchos otros. Es un personaje que es no simplemente un modelo de amor y del deseo de amor, es un personaje trágico en sí mismo. No es un burlador, es un personaje trágico, sí. ¿Por qué? Porque él cree de poder transformar las mujeres en esclavas, en su vida es simplemente una serie de conquistas amorosas. Él tiene una ambición, la misma ambición de los conquistadores, y dice que como Alejandro Magno quisiera conquistar todo el mundo, pero simplemente todo el mundo de las mujeres. Bueno, hoy, por supuesto, esta idea no puede ser admitida. Hoy vivimos en un marco de reciprocidad. No hay un dueño y un esclavo o esclava en la relación amorosa. Pero en Mozart, en Tirso de Molina, en Molière, al final Don Juan encuentra su final trágico, encuentra su propia muerte. Porque el amor como deseo, finalmente, si no puede ser controlado, nos empuje a la muerte misma. Esto es la idea final del Don Juan. No es una idea moralizadora, es simplemente la conexión de una emoción, un estado de ánimo que sí no puede ser controlado, que sí no
puede ser vivido en una manera equilibrada, nos conduce a la muerte. Amor y muerte son estrechamente conectados. Profesor Adriano, antes de que le demos paso al profesor Alfredo, digamos, ¿cómo hacer para no confundirnos en este sentido? En su libro usted dice que la distancia permite que, digamos, el amor ya no tenga estas ambigüedades, sino aparezca la individualidad del ser, ¿sí? Y uno pueda reconocer esa otra individualidad. Pero en el amor de Don Juan, digamos, ahí pareciera una individualidad porque el amor es totalmente egoísta. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en esa confusión? En que hay una individualidad, pero una individualidad que no es egoísta. ¿Sí? ¿Cómo hacer? ¿Cómo entender eso? Sí, es difícil. El problema es que en cuál manera entendimos nuestra individualidad, o sea, nuestra identidad. Hoy hay una gran confusión sobre la idea de identidad, de individualidad. Creemos que la individualidad sea algo como un muro que nos diferencia, que separa nosotros de los otros. Y en estos días de pandemia experimentamos lo que significa este muro de una individualidad encerrada en sí misma. Significa solitud, significa depresión, significa falta de relaciones. Y todo esto nos hace más tristes. Pero hay otra idea de individualidad, otra idea de identidad. ¿Quién soy yo? Soy algo que entiende su propia individualidad a través de las relaciones que puede desarrollar. Yo soy, por ejemplo, enseñante, yo soy padre, yo soy amigo de Alfredo, por ejemplo, y de Andrés. Y en todo hace mi individualidad. También mi propio nombre, Adriano, es un nombre compartido con otros que tenieron este nombre antes que mí. Bueno, mi identidad es una identidad relacional. Y entonces la idea de Don Juan de una identidad simplemente egoística, que está centrada en sí mismo, es una identidad, es una idea, una mala idea, una idea que conduce Don Juan a su propia destrucción. Profesor Alfredo, yo sé que usted tiene muchas cosas que decir en este punto. Andrés, Adriano, muchas gracias. Yo en general, obviamente, estoy de acuerdo con Adriano. Solo quisiera pensar dos asuntos que se han mencionado en relación con el mundo contemporáneo, desde una lectura que yo estoy realizando muy ligada a una socióloga contemporánea llamada Eva Ilú.
Lo primero es que creo que Aristófanes y Platón nos están mostrando en el banquete el origen de la centración misma del individuo en el yo, que Adriano lo ha tocado, como siempre, de una manera más que completa. Y creo que con esa concepción de Aristófanes y Platón de la centración en el yo y el amor concebido como la búsqueda de la completud de lo que me hace falta a mí, eso tiene resonancias obviamente de alguna manera en la concepción levinasiana de la responsabilidad. Creo que desde allí podemos ver un proceso muy lento pero muy fuerte de la magnificación de los intereses del yo sobre los intereses del otro, que creo que, con base en Ilú, ha terminado en la consideración de una individualidad totalmente egoísta, que obviamente se expresa en aquello que en el mundo contemporáneo se puede llamar amor. Michele Borrelli, un muy buen amigo de Adriano y un muy buen conocido mío, habla de un estado de guerra, sin hacer referencia a Hobbes, habla de cómo la individualidad magnificada, más que el perdón, no la individualidad, sino la yoidad magnificada en el individuo, termina creando un espacio de guerra en el que hay una lucha por la preeminencia de cada yo. Y esa preeminencia se expresa incluso en los ámbitos más micro de la existencia humana y más fundamentales, estoy de acuerdo con Adriano, como es el amor. Yo creo que independientemente de la creación filosófica, incluso de la creación artística, creación científica y del desarrollo económico y demás, lo que marca la existencia humana es algo muy imperceptible en muchos casos, como lo es el amor. El vínculo afectivo con el amigo, con la pareja, con los estudiantes y demás. Entonces yo lo que creo es que esa corriente que surge con Aristófanes y Platón, o que por lo menos se manifiesta allí en la magnificación de la yoidad, termina en la época contemporánea en algo que Ilú pues que yo denomino y que Ilú lo denomina de otra manera en el ámbito sociológico, termina en una especie de concepción capitalista de la afectividad. ¿Qué implica eso? Uno, Don Juan, que significa básicamente la afectividad concebida como consumo. Y consumo significa la aprehensión del otro para mí. La forma como yo busco que, lo mencionaba Adriano muy claramente, como Don Juan pretende apoderarse del otro para su propio beneficio. Eso es la expresión de Don Juan. O de Doña Juana, si existiese el paralelo en esa concepción, porque estamos siendo también machistas al hablar de Don Juan y no concebir que ya en la actualidad también existen Don Juanas, y en todo el mundo siempre han existido Doña Juanas. Lo estoy diciendo en forma jocosa, pero es para mostrar el paralelo de que Don Juan es como metáfora, es un sin género, es el ser humano que concibe las relaciones con los otros como consumo. Y ese consumo genera obviamente, aquí viene Michele Borrelli, genera obviamente el ansia de ganancia propia del capitalismo. Y esa ansia de ganancia significa en esta relación el único que no debe perder soy yo. Y prima una concepción que vista unilateralmente es bastante peligrosa y es expresión del capitalismo, que es el bienestar. Vista unilateralmente, porque implica mi bienestar por encima del otro. En esa corriente, obviamente, se niega la posibilidad de que dejemos de ser meramente recepción y nos convirtamos también en donación, que creo que es lo que Adriano intentaba mostrar. El ejemplo, por decir algo del amor en los tiempos del cólera de Florentino, es una expresión de la donación por encima de la recepción, del para ti por encima del para mí, que tiene resonancias levinasianas, pero en este momento no estoy pensando en ello. Entonces yo creo que esa corriente que se muestra en Don Juan y que en la actualidad se expresa como una especie, es una categoría que estoy intentando sustentar, de capitalismo espiritual, es aquello que lleva, por ejemplo, a que la individualidad sea un concepto totalmente guerrerista de las relaciones humanas.
y guerrerista pensando en la concepción de Michele Borrelli, donde incluso en el plano afectivo hay una lucha de poderes por la preeminencia de mi yo sobre el otro. Ejemplos muy sencillos. En un primer momento de una relación afectiva, en un momento de crisis de una relación afectiva, el más capitalista de los dos puede huir y poner como lema de su vida su propio bienestar. Tú estás poniendo en duda, estás poniendo en algo de crisis mi bienestar, yo debo huir. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un capitalista cuando invierte y su inversión tiene algún nivel de peligro? Creo que el problema fundamental que se expresa en Don Juan y que se expresa en la actualidad de otra manera es que estamos en esa individualidad preponderante sobre el otro y genera ese tipo de capitalismo en todas las relaciones humanas. Tanto así, lo vinculo con el lenguaje, que podemos usar un término como el te amo como un instrumento para fines más allá del propio sentimiento y de la propia afectividad. En alguna ocasión tenemos un grupo de investigación sobre la banalidad. Adriano no lo conocía, con estudiantes de maestría, doctorado y de licenciatura, y en algún caso discutíamos sobre el mismo concepto de amor y la banalidad. Y veíamos que el amor capitalista que está preponderando en el mundo actual es un amor que hace un uso banal del lenguaje. Entonces el te amo, lo que decía Adriano, por eso me impactó tanto desde el día en que escuché tu conferencia, Adriano, el te amo no tiene connotaciones existenciales ni éticas. Es un instrumento de acercamiento al otro para las pretensiones determinadas de cada cual, que en Don Juan ya sabemos cuáles eran. Entonces creo que el problema grave está en que los seres humanos hemos sido incapaces de contrarrestar una corriente humana, existencial, filosófica, surgida con Platón y Aristófanes, de preponderancia del yo sobre el otro, y en ese sentido de incapacidad para mantener unas relaciones más allá de lo que yo llamo el capitalismo espiritual, es decir, más allá de la búsqueda de ganancia a través o en pro, perdón, de mi propio bienestar. Creo que si pensáramos, suena un poco romántico en el mal sentido, si pensáramos en la capacidad de anteponer el dolor y la felicidad del otro por sobre mi dolor y mi felicidad, lograríamos acercarnos de alguna manera a lo que, pensaba heideggerianamente, sería la esencia del amor. Y creo que la situación contemporánea es una contracorriente a esa tendencia. En sociología está Ilú está hablando ya de capitalismo sexual, o sea, cómo la sexualidad se convierte en un proceso de intercambio en pro de la ganancia individual. Y de allí en adelante podríamos hablar de capitalización de todos los afectos humanos, que iría en contra precisamente de la donación, de una donación sincera hacia el otro. El amor, creo yo, que obviamente significa recepción, pero fundamentalmente implica una capacidad de donación. Para vincularlo con la literatura, yo pensaba, por ejemplo, en la filosofía de Nietzsche, el sí nietzscheano, la afirmación nietzscheana, que implica de alguna manera una derivación en el eterno retorno, sí, lo quiero vivir de nuevo así. Tiene sus connotaciones en poesía y en literatura en general. Veía, por ejemplo, cómo el sí nietzscheano se expresa en el poema de Pedro Salinas, no quiero que te vayas, dolor. O sea, una afirmación del amor por encima del dolor causado. El capitalista niega el dolor porque el dolor es pérdida. El dolor significa perdí mi inversión. El amante, como Pedro Salinas, afirma no quiero que te vayas, dolor. No lo estoy recordando textual para acomodarlo, porque eres la última forma de amar. Sin el dolor, tú, poetizando a una mujer, no serías verdad, serías mentira. Pero con el dolor les juro que sí te amé, por ejemplo. Y esa es una poesía que en el fondo es nietzscheana, afirmativa del dolor por encima de las mismas tendencias biológicas humanas de evitar todo aquello que sea negativo.
O un poeta colombiano que Adriano no sé si lo conoce, se llama José Asunción Silva. Tiene un poema que se llama Subumbra y tiene el mismo sentido. Empieza, solo digo lo primero y lo último, empieza diciendo, tú no lo sabes, mas yo he soñado entre mis sueños color de armiño, horas de dicha con tus amores. Y al final dice, aunque me olvides, aunque no me quieras, aunque me odies, sueño contigo. Esa poesía logra mostrar cómo precisamente una corriente contracapitalista del amor solo puede ser, en la gran mayoría de ocasiones, alcanzada para mí por la literatura. Esa es una de las razones por las cuales considero yo que Adriano acude a la literatura y la música. Creo que desafortunadamente, pero en el buen sentido, la filosofía por su prurito argumentativo no logra en muchas ocasiones alcanzar aquello que la música y la literatura logran. Obviamente Platón lo logra, pero es que Platón es una filosofía argumentativa, pero con grandes elementos literarios. Y lo mismo Levinas y demás. Entonces yo creo que en el fondo lo que se muestra aquí son dos grandes tendencias, como Adriano lo manifiesta. Una tendencia que es la tendencia que para mí culmina en el capitalismo espiritual, la preponderancia del bienestar propio sobre el bienestar del otro, y la otra la tendencia, mencionada también por Adriano, acudiendo a la literatura, que es la tendencia de Florentino, o sea, el amor que en el sentido humano, para que no quede yo como un romántico sin remedio, en el sentido humano permite el concepto de lo eterno en el amor, a pesar del efímero de la existencia humana, que permite el concepto de lo sublime en el amor, a pesar de la evidencia y de lo evidente que el ser humano está buscando en sus relaciones, que permite el asombro en contra del cansancio de las relaciones humanas. El asombro permite estar siempre abierto al otro. El asombro permite ver que el otro es un inalcanzable y en eso se vuelve eterno, pensando humanamente. Y que permite lo sacro en contra de lo banal. Entonces yo creo que ese culmen de la obra del libro de Adriano, con la mención en el amor de los tiempos del cólera y Florentino, nos muestra que el amor sí es posible, pero el amor en su esencia de contracorriente a la vertiente capitalista que domina el mundo actual. Y en ese sentido creo que es una obra, la obra de Adriano, totalmente esperanzadora para todos aquellos que aún creemos en el amor y que no creemos que el amor consista en una lucha de poderes, como lo menciona Borrelli, o que consista en una relación capitalista de ganancia y de consumo. Eso es lo que más me gustó, más me llamó la atención de la obra de Adriano, que termina, por eso alcanza a acercarse al concepto del amor, termina como una obra musical, con un fin que realmente lo deja uno pensando y lo deja afectivamente creyendo que aún es posible el amor en ese sentido, más allá del capitalismo, más allá de la preponderancia de mi yo sobre la del otro. Por eso, Adriano, muchísimas gracias que me hayas dado la ocasión de leer ese libro tan hermoso, que desde la ocasión en que te escuché en la conferencia, mis estudiantes lo saben, te quise más, Adriano, a leer esa capacidad de acercarse a lo que es el amor. Gracias a ti, Alfredo, por esas palabras, por tu amistad. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que con la intervención del profesor Alfredo se ha abierto mucho más el panorama y nos ha dejado más expectantes para la lectura del libro. Pero antes de despedirnos, profe Adriano, yo quisiera que nos contara de sus proyectos. Yo sé que el amor ambiguo hace parte de un proyecto más amplio que usted tiene y pues qué podemos esperar. Y obviamente pues Fabila tiene las puertas abiertas para ojalá pronto otra obra suya y pues qué hay en este momento y qué está
proyectando, qué está investigando en este momento también? Estoy trabajando sobre la idea de ambigüedad porque otros conceptos de la filosofía, otros conceptos de nuestra vida son ambiguos y yo creo que una tarea de la filosofía sea profundizar la ambigüedad de estos conceptos, no simplemente para clarificarlos, sino también, como hemos dicho, para entender nuestra responsabilidad en particulares situaciones, responsabilidad social, responsabilidad individual. Y después tengo un proyecto, estoy empezando a escribirlo, sobre la idea de extremismo, de exageración que está en nuestra vida, en nuestra mentalidad, en nuestra sociedad. En la historia del pensamiento, pero en la historia en general, hay dos tendencias que se enfrentan. La tendencia al equilibrio, a la mediación y la tendencia a la desintermediación, al fundamentalismo, al extremismo, a la exageración. Trabajar sobre estas dos tendencias y ver los ejemplos de exageración que están en nuestra vida, en nuestra sociedad, en el debate público. Están muchísimos ejemplos de exageración y discutirlas y comprender y criticar la lógica que está bajo estos, creo que pueda ser una tarea que la filosofía tiene que desarrollar y hacer su propia. Estoy trabajando sobre estos dos temáticas. Bueno, profesor Adriano, muchísimas gracias. Ya es la medianoche en Italia. Siento que ya estamos abusando un poquito de usted. Otra vez los invitamos. El amor ambiguo ya empezó a circular en algunas librerías de Colombia, pero seguramente en 2 o 3 semanas ya lo tendremos en las principales de todo el país. Entonces, muchas gracias de nuevo. Gracias al profesor Alfredo, gracias a Miguel, gracias a todo el equipo de Favila, que aunque no está presente, pues nos están acompañando y como siempre trabajando muy duro para que podamos pues lograr estos grandes triunfos nuestros, que son publicar nuestros libros. De una vez les hago la invitación. El próximo mes tendremos el lanzamiento de Los Elementales del reconocido escritor argentino Daniel Goebel. Estamos muy contentos también por eso. Entonces, los dejamos con Adriana y finalizaremos con otra pieza maravillosa de Miguel. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, gracias. Gracias a Adriana, a Andrés, a Alfredo y a Miguel, sobre todo por su música. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero contarles que ustedes pueden adquirir los libros desde ya. Sabemos que no están en las librerías, digamos en todas las librerías, pero nosotros en Favila siempre queremos que ustedes tengan acceso muy rápido a nuestros libros y en el link que van a encontrar, ustedes pueden adquirir directamente el libro con nosotros. Tenemos una buena noticia, va a durar el libro por 1 semana más a un precio especial que el que va a estar listado en las librerías. Entonces, digamos que si alguno quiere hacer una compra anticipada, lo puede hacer y puede, digamos, acceder a este maravilloso libro.
El link lo tienen aquí mismo en el canal de YouTube o pueden ingresar a nuestra página favilaeditorial.com y ahí tenemos nuestra tienda virtual. También van a encontrar varios links de compra donde pueden acceder fácilmente a la tienda. Les recordamos que desafortunadamente aún no tenemos ventas fuera de Colombia, ¿sí? O sea, los libros solo en este momento se encuentran en el país, pero pues lo bueno es que estamos en todo el territorio nacional, no importa si es un pueblito, digamos, donde lleguen los camiones de repartición, ahí vamos a estar nosotros. Entonces pueden adquirirlo dentro de todo el territorio nacional. Voy a hablar un poquito también acerca de lo que nos contó Andrés al final. El 24 de marzo vamos a tener nuestro siguiente lanzamiento. Como Andrés nos contó, va a ser un libro de nuestra colección Trazos. Es el cuarto libro de esta colección. Entonces ustedes pueden ver que si entran a nuestra página web pueden ver ya nuestro catálogo. Vamos a tener el libro Los Elementales del escritor argentino Daniel Goebel. Entonces es importante que, digamos, si quieren estar pendientes de nosotros, se inscriban al canal para que puedan tener los recordatorios de los lanzamientos principalmente. Yo creo que no es más. Ahora los dejo con la maravillosa interpretación de Miguel del tema que les comentábamos en la entrevista, Quina Sona, que es un arreglo del grandísimo intérprete de Qawwalis, Nusrat Fateh Ali Khan. Esto es una versión que Miguel hace con una cantante de la India muy reconocida en Colombia, porque vivió en Colombia muchos años, Anandita Basu. Entonces, los dejamos ahora con Quina Sona. Muchas gracias a todos. किन्ना सोना तेनू किन्ना सोना तेनू बने बनाया किन्ना सोना तेनू बने बनाया दिल करे बेकदार रवा किन्ना सोना तेनू बने बनाया दिल करे बेकदार रवा दिल मुर्दा ने लग समझाया दिल मुर्दा ने लग समझाया दिल करे बेकदार रवा किन्ना सोना तेनू
रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया Sarega bada sarega rega 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 re rega rega sarega sarega bada sarega bada sarega bada sarega re sa da pa ga re sa sarega re sare sare gare sa sare gare 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 sare gare sa sare gare pa ga da pa sa da gare sa da pa gare ga pa da da प्यार तेरा है जिंदगी मेरी प्यार तेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी करनी है मैं पूजा तेरी तेनू अखियां दे तेनू अखियां दे तेनू अखियां दे बेवसाया दिल करे बेगदान किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल करे बेगदान Okina sauna tenu, Rabuni banaya.